Vamos con la segunda ponencia de esta mañana, que llega de la mano de Margarita de Luxán García de Diego. Ahí la tienen. Margarita es arquitecta y catedrática emérita, experta en bioclimatismo, ha diseñado más de 80 edificios sostenibles y ha liderado proyectos de rehabilitación energética. Es muy reconocida por su enfoque en arquitectura adaptada al clima y lucha contra la pobreza energética. Margarita nos va a hablar de interacciones entre edificación y espacios urbanos. Margarita, bienvenida, muchísimas gracias, un placer. Bueno, espero que me vean detrás del atril. Bien, vamos a ver cómo avanzo. Perdón. Yo voy a hablar de confort energético desde el punto de vista, sobre todo, del calor, porque lo que se nos viene encima es una crisis respecto del calor y, sobre todo, ligada a cuestiones de temperaturas. Y lo que voy a hacer también es ver cómo establecemos muchas veces divisiones entre ordenación territorial, urbanismo, soluciones edificatorias y cómo, sin embargo, están absolutamente interconectadas y muchas veces pues, procuran interacciones que unas veces son buenas y otras veces son francamente malas. Esto es la isla térmica de Madrid. Entonces, en Madrid se han hecho dos estudios de isla térmica. El que hay a la izquierda se hizo en 1985 y en el 2016 se hizo esa otra. Se recorrió la ciudad por una serie de diagonales tomando temperaturas y viendo lo que pasaba. Esta es la diferencia de lo que pasaba en el año 85, que tampoco hace tanto, a lo que está pasando ahora, que la escala de color con la que se trató pues, hace que tengamos que desplazarlo 4 grados centígrados. Desde luego, la temperatura en general no ha subido 4 grados, pero, sin embargo, sí ha subido la isla térmica de Madrid. Esto son las temperaturas. Por la noche, de 11 a 1, se fueron tomando esas temperaturas. Y ya ven cómo aquí están actuando muchas cosas. Una cosa es el cambio climático, pero, por otra parte, pues lo que estamos viendo es que hay un aumento de la superficie urbanizada, ha aumentado la edificación y, por lo tanto, la inercia en la que se aumentan estas temperaturas. Y luego hay también un aumento muy alto de las temperaturas porque hay muchas superficies de aparcamientos que lo que pasa es que están asfaltadas y que retienen mucho tiempo el calor. Uy, ¿qué he hecho? Cuando vemos una termografía, esto es una termografía tomada con un dron de una manzana, pues nos encontramos con que sería absolutamente imposible segregar para leer lo que está pasando. Es una termografía tomada a las 7 de la mañana, después que se ha estado enfriando el espacio durante toda la noche, y sería absolutamente imposible distinguir las temperaturas que hay, que son mucho más cálidas en la parte de abajo de las calles, donde está el asfalto, donde están las zonas de los edificios, algunos más oscuros, que las que hay en las cubiertas. Las cubiertas ya se han enfriado porque durante toda la noche han ido dejando que se vaya el calor. Y se vería pues, qué pasa con el color de las edificaciones, qué pasa con el tratamiento del suelo. No podríamos separar unas cosas de otras. O sea, es imposible separar esas condiciones urbanas y las condiciones de los espacios libres de lo que está pasando por la edificación. Y eso nos ocurre continuamente. Esta es la calle en Madrid, la calle Hortaleza. Entonces, lo que estamos viendo es que en los pisos altos tenemos unas condiciones. Hay un esquema a la derecha donde se ve los meses que necesitaríamos calefactar aprovechando la radiación solar, y luego en una línea discontinua están los meses en que nos tendríamos que proteger en esas fachadas, y nos damos cuenta que el urbanismo nos está haciendo que en los pisos superiores podamos tener el calentamiento que necesitamos en invierno y que, sin embargo, tenemos que proteger toda la fachada para que no tenga un exceso de calentamiento durante el verano.
el urbanismo nos está, de alguna manera, haciendo que la edificación tenga que responder de un modo diferente. Pero, por otra parte, en esa otra foto, el edificio del fondo, que hay rojo de ladrillo oscuro, lo que nos está haciendo es que un muro de 1,5 pies de ladrillo oscuro pues está dando hacia el exterior el doble que una calefacción por suelo radiante, el doble. Entonces, plantear a lo mejor que ahí queremos hacer una zona peatonal es absolutamente una cosa imposible, puesto que lo que nos está pasando es que los peatones morirán asados según caminen por esas zonas del barrio. O sea, unas cosas influyen en otras de un modo continuado. ¿Qué nos pasa? Que es muy importante nuestra preocupación muchas veces es poder poner nombres. No queremos decir, es que hace mucho calor, es que se calienta mucho. No, queremos tener datos, ¿no? Esto es una urbanización, una pequeña organización de una manzana en Casar de Cáceres, en Extremadura. Entonces, lo que venía en el plan era el que pone el primer esquema de planta que hay a la izquierda, donde nos encontrábamos con que solo contábamos 70 metros lineales de fachada sur. Entonces, nosotros propusimos otra ordenación con exactamente la misma edificabilidad y entonces con esos pues multiplicábamos por un 460% la capacidad técnica de poder tener esas condiciones, en las que lo que habíamos hecho era separar las bandas de edificación lo suficiente para que en las condiciones de invierno las viviendas tuvieran soleamiento en toda la fachada sur, que es durante las 4 horas centrales del día, que es cuando llega el 70% de la radiación que se puede utilizar. ¿Qué nos pasa con esto? Pues nos encontramos que haciendo estas cosas pues tenemos directamente con sistemas pasivos solucionados el doble si conseguimos estas orientaciones, ¿no? Y por otra parte, hay una especie como de subdivisión. Una cosa es el urbanismo, otra cosa son las casas, otra cosa son los sistemas, pero, sin embargo, se puede buscar sinergias entre unas cosas y otras. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue, que en una pequeña placita que se creaba, utilizar las placas solares para crear una cubierta que lo que nos permitía es tener una plaza de estancia, porque es una cosa muy pequeña, que estaba soleada en condiciones de invierno y, sin embargo, en sombra en condiciones de verano. Es decir, yo creo que hay que romper esas divisiones estrictas entre unas cosas y otras y entre distintas escalas de soluciones, ¿no? Otro ejemplo. Los aparatos de aire acondicionado normales que aparecen, por cada frigoría que consiguen al interior, vuelcan al exterior 1,43 calorías. Y de ahí vamos otra vez a coger el aire para luego volver a refrigerar. Estamos haciendo unas cosas absurdas y con unos números bastante potentes, ¿no? Y cualquier cosa nos afecta al final. Por ejemplo, en Madrid hay una serie, en el centro de Madrid, hay una serie de sistemas de refrigeración natural en edificios existentes muy interesantes, que lo que hacen es usar los patios de vecindad o las escaleras o demás para crear corrientes de circulación que enfrían un poco la temperatura. Las puertas, por ejemplo, pues tenían en la parte de arriba unas aberturas que lo que hacían es que el calor que se acumula en la parte alta pudiera escaparse y salir. Con la situación actual, con los coches produciendo un CO2 que se acumula en la parte de abajo de todas las calles, lo que pasa es que estos sistemas no se pueden utilizar, porque entonces lo que hace es meter todo el CO2 dentro de lo que es el edificio, una cosa imposible. Pero, sin embargo, cuando se cambie el modo de circular o cuando los coches sean eléctricos, pues eso varía absolutamente. Entonces, en rehabilitación tendríamos que tener en cuenta cómo los protegemos esos sistemas para recuperarlos cuando las condiciones de funcionamiento de la ciudad cambien. Cualquier ley que parece una tontuna afecta al final. Durante una serie de años se ha puesto en algunas normativas urbanísticas el que había que desollar los edificios para convertirlos en edificios que aparecieran de piedra. Lo primero, aparecían verdaderos monstruos
Ahí arriba tenéis una foto del Ayuntamiento de Villafamés, en Castellón, donde es un edificio hecho de piedra. Entonces, la fachada está diseñado para ser un edificio de piedra vista, pero el de al lado, el pobre, lo han desollado, y entonces lo que pasa es que aparece una construcción de piedra, bueno, que es de piedra, pero ser de piedra vista no quiere decir absolutamente nada. Además, está cambiando todo el carácter del pueblo. El pueblo tiene un perfil muy interesante, donde lo que estaban revocadas todo lo que eran viviendas y aparecían de piedra o aparecían de ladrillo visto, la iglesia principal, el castillo, los elementos que de alguna manera eran elementos históricos y tenían otro carácter, pero las viviendas no. ¿Qué ha ido pasando aquí? Pues que el ayuntamiento obligó a pelar y esto pasa en muchas provincias, porque en Madrid eso está pasando en muchos sitios de Salamanca, en muchos sitios de Castilla y demás, donde están pidiendo que por lo menos el 70% de la fachada se quede de piedra vista. Ahí lo que hicimos fue medir, fuimos 2 veces, en 2 meses, la última vez fue en julio, no lo veo bien desde aquí, y lo que hicimos fue tomar qué estaba pasando con el calor en esos muros. Por supuesto que se perdía transmitancia al quitar ese revoco exterior, pero lo que pasaba es que a mediados de primavera, la diferencia entre el muro que estaba revocado de blanco y el muro que habían dejado pelado de piedra oscura, ya marcaba hacia el exterior 3 grados más. Esa es la diferencia. A principios de verano, casi llegando verano, era de 17 grados. No fuimos en agosto, pero a lo mejor nos hubiéramos encontrado, por supuesto, conclusiones de que esa diferencia de temperatura, desde luego, se elevaba por encima de los 25 grados. Es decir, pequeñas cosas influyen absolutamente en lo que es luego pasear por ese pueblo, y es completamente distinto pasear por una cosa con paredes a 17 grados más que el resto, ¿no? Hemos hecho un estudio que llamamos la ciudad inhóspita en Guadalajara capital. Y entonces lo que nos hemos dedicado es a medir las temperaturas de elementos de los espacios públicos, y cada 2 horas durante 2 días del mes de agosto, para ver lo que estaba pasando. Y viendo cómo cambiaba, cómo se podían utilizar esos espacios y qué es lo que iba ocurriendo. Entonces, cuento 2 anécdotas porque, claro, no puedo contar, es un trabajo extenso, ¿no? ¿Esto tiene algo que apunte? Hay 2 fotos de lo que es la Plaza Mayor. Es la Plaza Mayor de Guadalajara, un sitio que se supone que los de Guadalajara deben de disfrutar y de habitar de alguna manera. La foto de la izquierda ya se ve que el único sitio donde hay gente es a la sombra de los edificios de alrededor. No hay nadie absolutamente. Y hay un banco de madera que está señalado ahí a la derecha, un banco de madera pintada de marrón oscuro, del que hicimos termografías. Entonces hemos hecho un estudio de lo que pasaba con los bancos. Entonces los bancos que están aquí a la izquierda, los bancos que estaban a la sombra pues se mantenían más o menos como la temperatura del espacio en el que estaban. Pero los bancos que estaban al sol, y el que tiene la línea roja es justo ese de la Plaza Mayor de Guadalajara, estaba por encima de los 50 grados a partir de las 10 de la mañana. Llegaba a 76 grados a mediodía y se mantenía con esos más de 50 grados hasta que ya dejábamos de medir a las 20. Evidentemente, no sirve para nada. O sea, han conseguido que en esa plaza no pueda haber nadie más que aferrándose a los bordes de alrededor. Un ejemplo, dentro de esta misma plaza tenemos otro elemento que son unas salidas de ventilación. Es una plaza dura porque abajo han metido un parking, y entonces el parking se ventila a través de unas bonitas salidas de acero corten. Esos elementos de acero corten se han utilizado por los niños de Guadalajara, mientras sus padres iban a hacer papeles en el ayuntamiento o lo que fuera, como toboganes, sitios de juego y demás. Bien, esto es una noticia del periódico local, del paseante. El efecto más inesperado
del calor de este verano en Guadalajara. Se tuvieron que llevar a un niño a urgencias porque cuando estos cacharros estaban ya a más de 60 grados, pues el niño tuvo que ser atendido de urgencias. Entonces, están vallados, pero podéis comprobar como tampoco hay nadie, o sea, no hay nadie, o sea, en la Plaza Mayor no puede haber nadie, porque no pueden sentarse, los niños se queman. Pequeñas cosas tienen una influencia radical en lo que es estas situaciones, ¿no? Los niños también podían coger y podían haberse ido a un parque que había al lado. Ahí tenéis qué pasaba en ese parque. La temperatura en unas losas de cemento que había en el suelo, pues estaba relativamente pasable. Si se subían a un tobogán amarillo, estaban a 48 grados, o sea, no se subían. Si se subían al tobogán azul, estaban a 60 grados. Evidentemente, no se subían para nada. Las losetas marrones blanditas para los niños estaban a 64 grados en los sitios donde había una ligera sombra de los aparatos, pero estaban a 66 grados en el resto. Y, sin embargo, pues debajo de los árboles pues había 25 grados. Es decir, el parque no debía de estar al sol. Los materiales hay que tener en cuenta qué pasa con el calor. Es decir, que hay propuestas que se descalifican, que hacen que las cosas sean imposibles de utilizar simplemente si se observan en otra escala. Y ahora voy a coger otro ejemplo en otra dirección. Esto es una urbanización en El Toyo, en Almería. Entonces, ahí pues, ganamos un concurso para hacer 350 viviendas y una serie de piscinas y cosas de esas. Arriba se ve cómo está el mar. Arriba también del todo están las direcciones del viento, las frecuencias, podíamos utilizarlas porque es evidente que necesitábamos refrigerar, mejorando lo que era la circulación y aprovechando esas brisas. Las brisas venían en una dirección, pero una serie de hoteles que había en primera línea, pues resulta que hacían que solo se quedaran como unos corredores de viento y a nivel del peatón y a nivel de la edificación se paraban inmediatamente. ¿Qué nos pasaba? Que nosotros necesitábamos como fuera ventilar, porque teníamos que hacer, si queríamos hacer edificación bioclimática y que no necesitara consumo energético para climatizar, necesitábamos esas brisas y necesitábamos ese viento. Entonces, lo que pasa es que lo que hicimos fue tener que crear unos corredores de viento que atravesaban todos los bloques, porque lo que pasa es que los bloques orientados a sur, pero eran barreras a la ventilación, al régimen de brisas, y utilizar las escaleras para hacer chimeneas también de ventilación, que lo que hicieran fuera que se moviera y que hubiera un movimiento del aire secundario para los momentos en que no se podían utilizar las ventilaciones cruzadas. Entonces, eso creaba corredores, todas las viviendas volcaban a las escaleras, que eran abiertas y abiertas por la parte de arriba, y hacían de tiro y estaban a la sombra. Y luego todo eso nos tenía que llevar, para que aquello funcionara, a llevar eso hasta el último detalle. Por ejemplo, teníamos elementos que daban sombras a los huecos, a las terrazas y demás, y esas sombras, esos elementos de sombra, tienen que quedarse separados de la fachada para que el calor que se producía en las fachadas pudiera escaparse. Entonces, podemos ver lo que está pasando de las digamos, escalas más grandes hacia las escalas más pequeñas, pero también lo que tenemos que ver es que en las actuaciones hay que mantener esas ideas, hay que mantener esas exigencias a todas las escalas, porque si no, en un momento se corta esa línea y entonces nos podemos encontrar con cosas muy contradictorias. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Pues cuando vemos los climogramas bioclimáticos de Santa Cruz, por ejemplo, el de edificación, lo que vemos es que, en cuanto a confort climático, se podía conseguir absolutamente con medios pasivos, nada más, teniendo una buena inercia, viendo de cuándo a cuándo necesitamos estar en sombra, viendo que necesitamos también una cierta ventilación, pues podemos hacer distintas estrategias estacionales, trabajar con la forma, trabajar con la inercia térmica, con la ventilación natural y forzada, con el color.
Y con la posición del aislamiento, las sombras, podemos manejar ahí una serie de cuestiones. Si vemos el mismo climograma bioclimático para las situaciones de exterior, pues nos encontramos lo mismo. Vemos que hay unos meses en los que necesitamos radiación, a partir de un cierto momento necesitamos estar en sombra para estar en condiciones de confort en el exterior y vemos que también necesitamos movimiento del aire. Porque incluso en momentos en que haga falta más ventilación, pues vamos a necesitar movimientos del aire de hasta con 4,5 metros por segundo. Y lo vamos a necesitar si lo que queremos es hacer una arquitectura que tenga resuelta la climatización, porque lo que pasa es que aquí la tenemos resuelta. Nos quedaría, por supuesto, luego necesitaríamos energía para los aparatos de aire, para los aparatos de la televisión o lo que fuera, pero desde luego en climatización podíamos no gastarnos absolutamente nada, ¿no? Porque las condiciones que tenemos aquí son extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, en la orientación tenemos una cantidad de radiación que en invierno es el 30% sobre la fachada sur, pero en verano es solo el 10%. O sea que orientando bien podemos tener unas condiciones extraordinarias. Si necesitamos insolación para tener ese poquito de calor que necesitamos en invierno, pero también para saber de cuánto nos tenemos que proteger durante el verano, tenemos radiación de sobra. Tenemos un movimiento del Sol con unas diferencias en lo que es el recorrido solar en invierno y en verano muy apreciables. O sea, podemos hacerlo perfectamente. Podemos trabajar con la forma de los edificios, podemos hacer edificios cóncavos, que resulta que está toda la fachada soleada en invierno y, sin embargo, está en sombra en verano. En los elementos que den sombra, huecos, simplemente el movimiento del sol pues ya hará que estén en unos momentos en sombra, en otros en sol. Podemos cambiar de alguna manera malas orientaciones con pequeños elementos captores que vayan en la buena orientación. En fin, se puede hacer muchísimo porque la base de la que partimos lo va a permitir totalmente. Y luego, respecto de otra cosa que habíamos visto también en lo que eran las diapositivas de los climogramas, es que necesitamos ventilación. Entonces, ¿qué pasa con la ventilación en Santa Cruz? Pues es muy interesante, es aprovechable, tiene unas velocidades que serían perfectamente compatibles con diseñar apoyándonos en esos vientos, si conseguimos no hacer barreras, pero lo que sí sabemos es que aquí, sobre todo en septiembre, tenemos un 14% de calmas. Eso lo que quiere decir es que hay momentos en que tendremos que hacer fomentar la creación de nuevas circulaciones y de ventilaciones y de movimiento del aire y acelerarlo y tal, con una serie de cuestiones que son también pasivas, que es la posición de los edificios, atravesarlos, no atravesarlos, crear corrientes que ventilen a lo largo y alto de las fachadas, en fin. Otra cosa que pasa es que también estamos en unas condiciones en que chimeneas de refrigeración solar, elementos para tener o no tener sombra las fachadas cuando además nos interesan. Todo eso lo podemos aquí hacer porque no hay ningún problema y no consumiríamos energía en esa climatización, sino que podríamos manejarlo simplemente con aprovechar las condiciones naturales. Termino. Pues las ciudades lo pueden ustedes leer, yo no lo puedo leer porque estoy aquí de lado, pero en general lo que vemos es que las interacciones son claras, que se pueden medir, que hay cosas muy pequeñas que afectan a cosas muy grandes y que no se puede segregar. O sea, que hay que pensar en un urbanismo y en una arquitectura y en una edificación y en unos sistemas y en unos detalles que estén de alguna manera conectados y que funcionen todos a la vez, independientemente también de los grados de lo que esto se vaya pudiendo meter en cada una de las etapas, digamos, de ordenación o del plan general al estudio de detalle o lo que sea, ¿no? Y que, por supuesto, que las condiciones geográficas y climáticas de Santa Cruz permitirían hacer en absoluto una arquitectura bioclimática perfectamente adaptada. Y nada más. Muchísimas gracias a Margarita y ha aportado distintas soluciones para distintos espacios. Lo que tenemos claro aquí es que nadie va a llevar a los chiquillos a Guadalajara en pleno mes de agosto porque
a alguien se le habrá ocurrido eso, poner los bancos en esa plaza. Y me ha recordado también cuando ha dicho de Santa Cruz de Tenerife. En septiembre hay corrientes de aire y me ha acordado de la playa de las Teresitas que dice que los meses buenos para ir son los que tienen R, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuando hay esa parte, y los que no se puede ir son los que no tienen la R porque es cuando sopla el viento. Así que soluciones distintas para distintas ciudades y distintos entornos. Vamos con y también ha estado muy bien, ¿no? Esa cubierta, placa fotovoltaica, por una parte, ¿no? Para el verano y después, para el verano la sombra y para la otra estación la placa fotovoltaica.